Buenos días, mi nombre es Elena García, soy psicóloga y estudiante de psicodrama y voluntaria del Congreso de Psicología, octavo Congreso de Psicología Transpersonal, y voy a presentar la charla La filosofía terapéutica transpersonal, una contribución en el ámbito de la filosofía transpersonal. A mi derecha está Juan Padillas Pérez, creador del psicodrama transpersonal, del hexadrama, del programa IPT y pionero de la psicopedagogía transpersonal. Fundador y exdirector de la IPAE y editor y escritor. Es psicólogo clínico y psicodramatista transpersonal. Así que os dejo con él y espero que os guste. Muchas gracias. Y profesor. Buenos días. Bueno, yo estoy más orgulloso de todo de ser maestro escuela, ¿vale? Porque aparte de que tuve muchas formaciones, estuve 4 veces en la universidad y demás, y estuve con grandes pioneros a nivel mundial de esta visión de la cuarta fuerza que llamaba Maslow. Tengo el orgullo de ser maestro de escuela. Esto fue un mandato familiar que ya que estamos en lo familiar, ¿verdad? Ese concepto de mandato familiar tiene que ver con el inconsciente transgeneracional de mi querida Nancy Sunchenberg, que murió hace 4 días. Y no me alberga la emoción del taller de París del 2016. Ella, psicóloga social, fundamentalmente trabajó la dinámica de grupo y creó el psicodrama triádico. El psicodrama triádico fue la combinación de dinámica de grupo, psicoanálisis, un poco heterodoxo, más basado en la teoría de relaciones objetales de Melanie Klein, etcétera, Feyerabend y demás, y junto con el psicodrama. Entonces Moreno, en un encuentro que estuvo, la nombró su delegada en París y ahí se creó el primer Congreso Internacional de Psicodrama, al que asistió evidentemente Moreno, también mi maestro Jaime Roja Bermúdez, que es el único que queda ahora vivo, ¿no? Como alumno directo, de los grandes alumnos directos de Jacob Ley Moreno, el creador del psicodrama. Entonces, bueno, primero tengo que disculpar a Juan José Aguilar Macipe, que aparte de maestro, profesor, logopeda, periodista, director de la editorial Universitran, que ahí hemos traído algunos de los últimos libros que han salido. Él está en Madrid porque su suegra se puso enferma y veremos si puede llegar para esta tarde, entonces retomaremos este ámbito tan poco explorado de la filosofía. La filosofía atrajo desde el principio a los grandes pensadores y científicos occidentales. Yo mismo estuve en la Facultad de Filosofía Pura, aquí en la Universidad de Sevilla, aunque no la terminé, porque ya me apasionó tanto y vi tantas cosas en la psicología clínica como que lo abandoné. Hay 2 abandonos, ¿verdad? Un abandono correcto y otro incorrecto. En este caso fue un abandono correcto porque eso me hizo centrarme más en la psicoterapia. En 2003, un año antes de fundar el instituto, de forma legal y tal, yo conocí a Juanjo desde el 1984 y él estuvo en la Facultad de Filosofía, evidentemente, su esposa es filósofa también, que me la reencontré, por eso me encontré con Juanjo Aguilar, me la reencontré en el colegio médico en un taller de compatibilidad de pareja que me invitaron y a través de ella pude hablar de nuevo con Juanjo Aguilar, que hemos echado tantas miles de horas de debate, muy filósofo y muy pensativo, es uno social. Y bueno, le dije que teníamos el 8º encuentro, él estuvo en el primero como fundador, en un hotel que hay de 5 estrellas enfrente de la Giralda, con Manuel Rueda y otros colegas que me acompañaron en la primera fase de este instituto. Y bueno, me dijo que estaba leyendo más Platón y menos Prozac. Entonces nos fuimos a un barecito que hay por allí, donde quedábamos antes todos los viernes, durante años y años. Y lo menos 10 años estuvimos, no me acuerdo del bar este donde íbamos.
Y nada, vimos que había posibilidades de sacarle punta a ese texto. Claro, después más adelante sacó otro libro, ABC de la filosofía, creo que se llama, ABC de la filosofía creo que era un tocho de 700 páginas, fue bestseller, ya con más Platón y menos Prozac, que era una forma implícita de hacer una crítica constructiva a la farmacopea y esta sociedad llena de medicamentos, porque en cada casa hay una farmacia en pequeño, ¿verdad? Y bueno, estuvimos trabajando, nos creamos un pequeño seminario y empezamos a investigar. Y así fue como en 2006, que el texto está ahí, no he querido revisarlo, el texto está ahí en el Básica 1, en el Básica 1 de la editorial Universitrans, que IPT Internacional gestiona. Y bueno, allí pusimos un poco, partimos de qué era la filosofía, aquella definición de amor a la sabiduría, qué es la filosofía en la práctica, porque en realidad el autor de más Platón y menos Prozac lo que quería era intervenir en los roles cotidianos en que jugamos para poder transformar nuestras relaciones en las más felices y con menos dolor y menos insatisfacción y sufrimiento, que al fin y al cabo a eso es lo que hemos venido a esta vida, ¿verdad? A comprender y a realizar desde nuestra experiencia las 3 preguntas de filosofía que me enseñó el doctor Avellano cuando yo estaba de alumno con él en la antigua edificio de periodismo. De dónde vengo, hacia quién soy, hacia dónde voy, ¿no? Y es curioso que los transpersonalistas ya no nos interesa de dónde venimos. Aunque pueda ser objeto de la joven ciencia transpersonal de la psicología evolutiva, del que hice un ensayo de unas 50 páginas en mi último libro, bueno, mi antepenúltimo libro de 2016, y en realidad tampoco tenemos que saber mucho a dónde vamos. Como que no hemos cargado el tirón ya a los transpersonalistas 2 de las 3 grandes preguntas existenciales. Es más bien quién soy, es decir, con quién me identifico. Entonces, como he sabido un poco esto de la filosofía terapéutica, que fue la etiqueta que puso el autor de ABC de la filosofía, pues yo creo que me voy a centrar un poquito aquí en el poco tiempo que tengo en esta breve ponencia, ¿verdad? ¿Quién soy? Es decir, ¿con quién me identifico? Me acuerdo que en ese texto hacíamos no un panegírico, pero sí que apuntábamos aspectos interesantes y prácticos y válidos de los presocráticos, ¿verdad? Recordar, por ejemplo, que yo cuando estudié Tales de Mileto, que fue en un texto gigantesco de la editorial Gred, una editorial de Madrid, y me quedé pillado en lo de la transmigración de las almas, que es algo así como en alguna escuela le llaman renacimiento y en otra que el sanguiaso le llama renacimiento, ¿verdad? Y nosotros le llamamos reencarnación. Bien, sea cual fuere la definición que optemos, aunque no es técnicamente no es exactamente igual, pero al fin y al cabo es que todos los problemas que tenemos es muy sencillo. Esto es la única vida que vivimos. Porque ¿de qué depende la identidad? ¿Con quién nos identificamos? Como decía Carl Jung, nos identificamos con nuestra sombra o con nuestra luz, ¿verdad? Entonces, para que eso pueda pasar, es decir, que nos interesemos, la filosofía es un poco especulativa, ¿verdad? Muy de tipo A de personalidad, muy obsesiva. Yo llegué al budismo hace ya 22 años, va a hacer ahora. Antes era ateo, convencido, y antes fue cristiano por gracia de mis padres y de Dios. Y después le escuché a un lama decir en uno de mis primeros libros, Compasión Universal, ese libro fue el que me transformó, yo creo, que decía, cuando le das una segunda vuelta a un pensamiento, eso es el mecanismo obsesivo. Y decía, mecanismo obsesivo, es el lama. Claro, después el lama lo reconocí en otro libro que hizo una compilación muy interesante
porque el budismo prácticamente es filosofía y psicología, no es otra cosa, nada más que esos dos aspectos, del Abhidharma. El Abhidharma es el tercer cesto o colección de textos indios, traducido al tibetano, al inglés y al castellano, en ese orden. Y la psicología es una aplicación de la filosofía. Por lo tanto, al final vamos a tener que volver todos a la filosofía. En el ámbito transpersonal solamente hay un autor, que es un erudito, un genio, un superdotado, que es Ken Wilber, que me quedé sin poderlo ver en Madrid con su alumna principal, Torrent. Y Ken Wilber ha escrito mucho sobre filosofía transpersonal. Yo creo que de los pocos que han hecho algo interesante y parte de la idea compartida por todos los transpersonalistas de la no dualidad y la dualidad. Yo aquí sí que me quiero parar un poquito. Bueno, digamos que el camino transpersonal, aquí y ahora, no hacia dónde vamos, sino dónde estamos. Ya hemos dicho que de dónde vengo, yo cuando viene alguien nuevo al IPT, siempre me cuenta, bueno, te voy a contar toda mi historia, no sé cuándo. No queremos saber de dónde vienes, ¿verdad? Angulimala era un coetáneo de Buda, Shakyamuni, y pasó algo parecido, ¿no? Es como que Buda le dijo que no le interesaba mucho que haya matado a no sé cuántas personas, ¿no? Al final se iluminó. Con lo cual es una metáfora y una realidad porque es un hecho histórico de la historia de China, perdón, de la India, donde un señor que fue el más malvado de la zona, de aquella, no me acuerdo de la región, cómo es capaz de conseguir que desde el punto de vista neurológico, aquí que hay algunos médicos, dejemos de funcionar con el 5% de interconexión neuronal y nos acerquemos al 50%, que es el nirvana, ¿no? El Tao, el cielo, el cristianismo, etc. De manera que todo eso es imposible puesto que no pensamos primero y después no dejamos de pensar, ¿verdad? Y ahí está otra vez la dualidad, que es a donde quiero llegar. A veces pensamos que la dualidad es un error, pero la dualidad es el propio camino. Dicho así muy sintéticamente, porque estamos muy cortos de tiempo, cuando entendemos que en la secretaria Irene hay dos personas, eso es lo transpersonal. Ahí se acaba el sufrimiento. Porque discernimos, una palabra muy al uso en filosofía oriental, si es que se puede hablar de que haya una filosofía o una psicología oriental, es más que todo algo para entendernos. Que si se enfada conmigo o no me trata como yo querría o no me quiere como yo quiero que me quiera, de manera que digo, no, es su sombra. Y si me está echando flores, digo, no, es su sombra, ¿verdad? De manera que es verdad que la psicología positiva, aunque puede servir en alguna etapa del propio proceso de crecimiento personal y transpersonal, ya menos, porque ya no nos da igual realmente. En la filosofía budista, que es un poco el encuadre, el marco, el contexto, donde todas las visiones, métodos y aplicaciones psicoterapéuticas, de la medicina transpersonal, de la cultura transpersonal, etc., siempre tiene en cuenta esto de la dualidad. Ah, mira mi hijo lo que ha hecho, o ha sacado mal nota, suspenso, ¿verdad? Como que tenemos que pensar que es su sombra y que algo nos está queriendo decir. Que hablemos más con él, que le escuchemos, que perdamos más tiempo, lo que fuera. Entonces nosotros con todos estos mimbres dijimos que íbamos a hacer un canasto, como se hace en mi pueblo. Y cogimos y empezamos a hacer un borrador, que realmente es lo que en el año siguiente se publicó en el Básica 2, como un capítulo del libro en el congreso que se celebró en Madrid, porque Juanjo Aguilar va y viene a Madrid, ahora viene de Madrid también, porque es de allí y tiene su familia y parte de sus amigos de la infancia, de manera que pusimos unas bases que es un poco lo que estamos planteando, claro, a nivel más profundo, porque a ver si cogemos a Nietzsche, ¿verdad? Que lo nombra mucho Ken Wilber,
O cogemos, por ejemplo, la dialéctica de Hegel. O cogemos, por ejemplo, la diatriba entre Jung y Kant, o cualquier otra, como que podemos estar aquí discutiendo hasta la noche y no paramos. Porque en fin, nosotros no íbamos a la Facultad de Filosofía, nosotros íbamos al bar de la Facultad de Filosofía. Entonces allí nos sentamos el grupete de amigos y nos tiramos allí, pues, todas las horas de que íbamos a clase realmente. Después íbamos a probar, pero bueno, algunos porque tomaban anfetaminas y se tiraban 3 noches sin dormir. En fin, que me gustaría más que todo que hubiera un poquito de debate más que lo que yo pueda contar, ¿verdad? Que ya está en esos 2 libros que he referenciado, del 2016 y 2017 en básica, que está ahora, se va a reeditar, ¿verdad? Aunque ahí están los originales, que si queréis, hemos puesto un precio especial de unos 20 euros. Son libros de 200 páginas en formato A4, o sea, son unos tochos, que bueno, podéis ver esos 2 capítulos y leerlos si queréis. Así que, ¿quiénes son los valientes que van a hacer preguntas? Adelante, Irene. O sea, te estás refiriendo siempre a cuando sale la sombra, cuando sale la sombra, cuando sale la sombra, cuando sale la luz. Claro, porque hay una confusión generalizada, gracias por hacer esa pregunta. Por ejemplo, ahora que las redes sociales son tan potentes, se dice que hay 20 millones de personas, 2.000 millones de personas, ¿no? En Facebook, después de todo el conflicto que ha habido con Estados Unidos, de la migración de datos y toda esta historia. Está bien pensar que lo que tenemos que hacer es ser positivos. Los maestros siempre le dicen a los alumnos, ¿está positivo? ¿No? O a los amigos, ¿está positivo? ¿Qué negativo está, tío? A ver, el Betty perdió, pero no es para tanto. Yo qué sé, cosas así, ¿no? Claro, la dualidad es más profunda, y voy a tocar el segundo aspecto de la dualidad que para mí es esencial. Es cómo discernir entre la afuera y la adentro, ¿verdad? Lo transpersonal es una visión donde enfatiza el adentro, que en psicología budista se llama renuncia, no la compasión o amor, o los 3 amores, o los 4 amores, si incluimos donde se cura el B' ciclotímico de personalidad en la ecuanimidad, lejos de la aversión y de la atracción, que es la enfermedad del corazón. Siempre estamos queriendo tener dinero y no tener números rojos, o llega a final de mes, o ¿verdad? Que nos aplaudan pero que no nos critiquen, otra vez la dualidad, ¿verdad? Que tengamos un buen estatus y que dejemos de no ser nadie, que nadie nos conoce. Entonces la riqueza, la pobreza, etcétera, etcétera, como que todas estas polaridades que dirían en Gestalt, hay que trascenderla. Esto fue un intento primero en la psicología materialista de Engels, Karl Marx y compañía, Lukács y otros, y cómo no nos interesa ya el afuera, pero nos interesa el afuera, ¿veis? Ahí está la dualidad, el camino no dual, ¿veis? Jesús decía, los primeros serán los últimos, ¿verdad? Como que no hay contradicción, existe y no existe. La inexistencia y la existencia. Aquí hay un vaso de agua, ¿verdad? A un budista le dirá, no existe el vaso de agua. Una persona que no sea otra persona dirá, sí, sí existe, mira, es transparente, de material cristal, tiene agua dentro en un recipiente, su función es poder beber agua, etcétera, etcétera. ¿De verdad entonces existe o no existe? Pues ni existe ni no existe, o existe y no existe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trascendemos nuestro propio sufrimiento? Pues como el ambiente depende del área emocional, del área mente, porque pensamos lo que sentimos. También es verdad lo contrario, ¿verdad? Pero voy a liar un poco, como empecé con tanta... Esto va a acabar como mi amigo Antonio, que vendrá mañana a las 9 de la mañana a explicar budismo zen, los koan, ¿no? Y que es muy gracioso esto de los koan, porque te dice unas cosas que tú dices, bueno, esto no entiendo nada, ¿no? Y es cierto que existe y no existe el vaso de agua, pero tenemos que entender cómo existe nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra actividad sexual, nuestra comida, nuestro sueño, nuestra asistencia a actividades culturales, recreativas, de formación permanente, del rol laboral, etc. ¿Cómo existen y cómo no existen? En realidad no tiene existencia inherente, porque todo es impermanente.
y todo es interdependiente. Pero claro, si no entendemos lo que es la impermanencia, nos va a llevar años meditar en la impermanencia. Entonces, yo le dije una vez a un doctor, vale, este análisis, ¿cuándo venga a recogerlo? Pues venga usted dentro de 3 días, vale. Y a los 3 días usted me puede hacer otro, ¿no? Es para contrastarlo. Y claro, es que te hace un análisis de sangre y dentro de 2 minutos te extraen sangre y te lo analizan si hay una máquina que en el momento lo haga, y los parámetros de conductancia de la piel, en fin, de toda la historia esta, como que ya los resultados no son iguales. Porque no hay nada permanente. Y esto nos lleva a la filosofía terapéutica transpersonal, que es lo que propusimos de Parménides. Otra dualidad, Parménides o Heráclito. Todo fluye, todo permanece. ¿Esto cómo es? Y aquí nos morimos y estamos todavía en esta historia. No hemos trascendido la no dualidad, ni entendemos lo que es lo no dual, sutil o transpersonal, o otros muchos nombres que tiene. De manera que ese vaso no tiene existencia inherente porque, por ejemplo, si cogemos un parámetro como por ejemplo la temperatura del agua y lo medimos ahora y lo medimos dentro de 10 segundos, es seguro que no va a tener la misma temperatura. Es verdad que los aspectos cuantitativos de la realidad va a cambiar pues en 1000 o 10.000 y no sé cuántos grados, ¿no? Más o menos, pero no hay nada que sea permanente. Porque la vida es dinámica, activa. Todo es un fluir constante, ¿verdad? Y cuando antes enuncié el tema de la reencarnación, es porque tenemos que entender antes otra cosa. Yo me llevé mucho tiempo, yo soy muy cabezota y lo sigo siendo. Yo cuando me propongo algo, es que no me baje del burro, porque hasta que no llegue al objetivo, no me voy a bajar, aunque me muera. Y está ahí, pum, 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 la persistencia. Y por eso creo que ha contribuido en algo, ¿no? a este mundo tan inmenso, ¿no? Por conocer. Entonces, ¿por qué sufrimos? Un budista te diría porque te enfadas. Si no te enfadas a nivel burdo, ¿verdad? Vas a tener apego a nivel burdo. Si no tienes apego a nivel burdo, vas a tener orgullo a nivel burdo, ¿verdad? Porque ¿por qué nos enfadamos? Por orgullo. Yo soy más que tú. Esto en clínica, un alumno de Freud, Alfred Adler, un libro que leí antes de ir a la facultad y lo he leído como 14 o 15 veces, el que acuñó el concepto de complejo de superioridad e inferioridad. Y en ese libro de unas 400 páginas que tiene, de Paidós, que afortunadamente todavía está editándose, creo, como que plantea que el enfado depende del orgullo, claro, y depende también del apego, porque el apego al yo, eso es el orgullo, por una definición, la más sencilla que a mí me gusta y que más uso es esa. Y el orgullo, si no es por orgullo, si no tenemos orgullo burdo, es decir que no pavonea, no te se ve el cuerpo y la actitud de aquella manera, ¿verdad? Pues entonces tienes ignorancia, que es mucho más, que ya es muy sutil. El apego es sutil, pero la ignorancia es muy sutil. Y el odio se puede percibir con los sentidos. Aquello de Dave Hume, el filósofo inglés. Las orejas te se ponen rojas cuando alguien te dice algo que no te gusta, ¿verdad? Ay, el estómago, me duele la cabeza, o lo que fuera. O aquí me sale el acné, o me pica, o lo que fuera, ¿no? Ahí hay odio siempre. Hay un campo muy fructífero de la sintomatología como consecuencia de los problemas psicológicos, ¿no? La psicosomática, que el doctor Moya es uno de sus campos preferidos, que no está aquí en esta edición, aunque estuvo en la 7ª y en la 6ª, de Santiago de Compostela, y el 6º que estuvimos aquí precisamente en este hotelito. Y bueno, lo positivo entonces, por aterrizar un poco, es como que si lo externo no nos interesa, ¿verdad? Porque no es lo que te hace la gente, como decimos en psicoterapia psicodramática transpersonal, sino qué haces tú con lo que la gente te hace. Y entonces no tiras balones fuera, la responsabilidad va a residir dentro, no está fuera. Entonces, si pasa algo, ¿por qué te tienes que culpar? Porque no he entendido la ley de karma ni siquiera a nivel básico. Si tú entiendes que todas las experiencias que tienes, agradables, desagradables y neutras, de esta vida, la has creado tú, ¿con quién te vas a pelear? Con espejo, como decía Valle Inclán, de cosas que tú has creado. No tiene sentido. Ah, pues mira, esta chica, fíjate lo que me ha hecho. ¿Y quién creó eso?
Si tú comprendes de verdad que lo creaste tú, no te enfadas. Generas paciencia, te acuerdas del cambio y dices, ah, mira, esto fue lo que creé. Claro, esto es muy fácil. Después de Einstein, Heisenberg, Bohr y otros grandes de la física cuántica, que otro área de lo transpersonal, que demostraron con números, con matemáticas, como que todo es un continuo, ¿verdad? Nosotros en psicología clínica todo es un continuo, no seguimos lo categorial, ¿no? Tienes o no tienes neurosis, o estoy mal o no estoy mal, ¿no? En un grado, en una intensidad, en una frecuencia, ¿verdad? Entonces lo positivo no da igual. Es decir, que esta agua esté fría, esté caliente, esté el vaso sea bonito, sea feo o lo que fuera, es secundario. Es decir, el problema no es el afuera. Entonces, y viene el tercer elemento de la filosofía transpersonal y en particular de nuestro planteamiento, que es como que si tú disciernes que hay una adentro y una afuera, que los objetos externos no se puede controlar. Yo me acuerdo cuando Ascensión vino al instituto, hace ya 2 años y medio por ahí, 2006 creo que fue. Yo tenía un grupo de formación entonces del programa FI que yo siempre decía este ejemplo, a ver, ¿para dónde voy a poner este dedo? ¿Para el sur, para el norte, para el este, para el oeste? Jairo, ¿para dónde lo vamos a poner? Pues para el sur. Para el sur no, pues para el oeste, ¿ves? No me puedes controlar. ¿Cómo puedes controlar un objeto externo? Es imposible. ¿Por qué controlar a tu pareja? ¿Por qué controlar a tu hijo? ¿Por qué controlar a tu... Bueno, el hijo como el vínculo no es vertical, no es horizontal, digamos que eso tendríamos que hablar un poquito más dentro de la educación transpersonal. Pero ese es otro ámbito diferente. ¿Por qué controlas constantemente al señor que le ha alquilado tu local comercial? ¿Por qué controlas a tu jefe? ¿Por qué controlas a tu subordinado? No puedes controlarlo. Y después el amor a la fuerza no funciona. O sea que, y aunque lo controles, ¿qué ganas? Que te digas sí. Con perdón para los... No tiene sentido. Entonces, tenemos que entender que el camino no dual o transpersonal es entender siempre la dualidad. Y eso implica comprender que hay una afuera y una adentro. Yo soy profesor de preescolar, estuve 37 años. Un poco menos, porque estuve varios años de profesor de educación infantil, pero con los niños que tienen problemas emocionalmente hablando. Se llama refuerzo educativo, necesidad educativa especial, como se le quiera llamar. Y en 4 años enseñé el concepto dentro-fuera. Cuando yo empecé a trabajar sobre otras personas dije, ¡jo! Dentro-fuera. Y siempre era lo mismo, ¿no? Era algo intelectual que se enseñaba, a ver, colorea de color azul el círculo de dentro, colorea de color azul lo que está fuera del círculo, dentro-fuera, y pipí, popó. Claro, hasta que me encontré con un francés, André Lapierre, y que llamaba su método la psicomotricidad relacional. Jo, aquello me encantó, yo flipaba con aquello. Bueno, yo monté un seminario y al final acabamos 35 colegios de 2 hermanas reuniéndonos un día a la semana después del viernes que nos habíamos dado, porque bueno, había que darse de baja. Porque tener 25 niños, bueno, entonces eran 30, yo empecé con 40. Cuando empecé a trabajar, 40 niños de 4 años, algunos de 3. Y en aquella época también estaban escolarizados muchos de 3, pero ya había algunos, experiencias pilotos. Y 5 horas allí, quitando la media del recreo, bueno, aquello no eran 4. Yo mi primer empleo fue de taxista y yo cuando me acordaba del taxi. La escuela es tremenda, dice, ¿cómo tenéis 2 meses de vacaciones? Tenemos que tener 4, no 2. Y yo se lo decía el otro día a María, que trabaja en urgencia por la mañana, por la tarde trabaja en psicoterapia, y estuvimos grabando un vídeo y digo, jo, pero ¿qué te gusta ver a gente medio muriéndose ahí, los moribundos? Oh, y Juan entró y pum, nada más entrar parece que se relajó y le dio un infarto. El otro le pilló un camión y venía todo ensangrentado que lo ve allí y a mí me dio hasta susto. Mira que llevo años aquí en urgencia, ¿no? Digo, tenía pega a sufrir o ya en la vida sufrimos, ¿eh? Bueno, lo de la vocación es otro rollo que podíamos, otro aspecto que podríamos, no sé dónde incardinarlo, pero bueno. Lo que quiero decir es que cuando entendemos que hay un dentro y un fuera y que hemos venido aquí para
acabar definitivamente, disolver todas las apariencias equívocas de la existencia inherente de todos los objetos externos e internos. Algunos maestros dicen que la mente tampoco existe, la no mente, ¿no?, de los zen. Es entender esto. La no mente quiere decir que hay una mente, que es la supramente, el contexto cósmico, Dios. Es el concepto. Yo me fui del cristianismo porque no entendía el concepto de Dios. Ahora lo entiendo, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Pues está dentro. Y el demonio está dentro, ¿ves? La dualidad. ¿Tú qué quieres sacar tu demonio? ¿Vale? Pues empieza a pegar voces y a formarle jaleo, o castiga, o lo que fuera. ¿Que quieres estar en gracia de Dios? Pues nada, vete a comulgar o quédate en tu casa sin comulgar y saca la diosa que llevas dentro. Y todo es así, ¿no? De manera que cuando ya nos da igual, esto lo digo por Irene, que nos aplaudan, que nos critiquen, que nos digan cosas bonitas o feas, alabanza o crítica, lo que fuera, entonces es cuando estamos en el camino correcto. Unas preguntitas. Ya el asiento me quema un poco. No sé qué hora es. Las 12:30. Estamos aquí al descanso. A ver, preguntas. Adelante, doctor. Di el nombre, por favor, así. Me llamo Roberto. Roberto, adelante. No entendí a qué se refería o a qué te referías en cuanto a que la otra persona saque la sombra. Es decir, que la otra persona saque la sombra o achacar un comportamiento de otra persona que es su sombra. ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿O qué interpretación y qué motivos tiene para uno? ¿Tú cómo te encuentras mejor, con usted o con tú? Me da igual. Yo sé que no te da igual, porque ¿qué fue lo primero que dijiste? Usted, pues eso. Te dicen, ¿no? Me decías que si alguien te crea una experiencia negativa, que porque es su sombra, dices. Bueno, no entendí lo que quería decir exactamente con que alguien saque su sombra, que eso es su sombra dentro de la dualidad de esa persona. ¿Qué interpretación tiene que eso sea la sombra, si eso es malo, qué significado tiene? Claro. Como buen uno que eres en la cartografía de Claudio y de bueno, sí, siempre está la moralina, ¿no? Está la falsa moral de entender que lo bueno no bueno. Es que no nos interesa lo bueno o lo no bueno, porque nos interesan las leyes universales. Todo el mundo tiene en su corazón grabado a fuego la compasión, pero también la rabia. Tenemos siempre las dos cosas. Bueno, este fue un concepto que acuñó Carl Jung, como sabéis, que era un B', un ciclotímico de personalidad avanzado, y alumno principal de Freud, y él habló de sombra, porque aunque él utilizaba la palabra neurosis, que Claudio Naranjo dice que quieren quitársela del medio, es como tenemos una cebolla, la estructura psíquica, como una cebolla con dos capas. La externa es nuestra neurosis, nuestra careta, el usted, ¿verdad? Aunque tenga su función de proteger el yo en un contexto social. Nosotros no nos interesa lo social, nosotros nos interesa lo intrapersonal, no lo interpersonal. A ver, nos interesa lo interpersonal porque ahí crecemos en lo intrapersonal desde una visión transpersonal, ¿entendiste? Entonces, le llamó sombra, pero es lo que la CIEDIE, vosotros que sois médicos, la CIEDIE hay un vademecum de enfermedades mentales, ¿no? Esa carga de mentales está muy decimonónica todavía, ¿no? Entonces hablamos de sombra cuando crea una energía negativa. Digamos, cuánticamente, bueno, se han inventado por ahí algunas máquinas de estas que ven cosas muy sutiles. Incluso el áurea, ¿no? Yo estuve una vez y dice, mira, tiene un áurea de 4 centímetros. Aquí vamos ya por categoría. En el otro tiene 6, como que está más evolucionado. Tendría que ser más humilde, claro. Y no al contrario. Entonces la sombra se refiere a los aspectos neuróticos, en general. Es decir, lo que nos hace sufrir, las causas del sufrimiento. Buda dijo que descubrió 4 nobles verdades. Ahí hay un libro de Dalai Lama, podéis adquirirlo. Primero lo que vio, que existe el sufrimiento. Él dijo, yo quién soy y qué hago aquí, cuál es mi función en esta vida. Y él descubrió, en el camino de Hinayana, que existe el sufrimiento y todo es sufrimiento. Y hay 3 clases de sufrimiento. Sufrimiento burdo,
sufrimiento que es el manifiesto, es decir, me pica la mano. Es burdo, del nivel burdo, es decir, es un sufrimiento manifiesto. Hay otro sufrimiento que se llama sufrimiento del cambio. Tengo un dolor de muelas, tengo que ir, como me pasó a mí el otro día, que somatizo un dolor de muelas porque encontré una contrariedad al teléfono de una chica que me dijo que se iba a un retiro de silencio, no sé qué, y yo no entendí nada y entendí que como que no quería dar una vuelta por ahí, bueno, y cuánto se había quedado antes, ¿no? Y entonces, eso sería el sufrimiento del cambio, porque después la vi y me sonrió, nos sonreímos y entendimos que la cosa funcionaba. O, por ejemplo, tiene algo biológico, tiene un dolor de muelas, te tomas no sé qué y te se quita. ¿Verdad? Sería el segundo sufrimiento. Y hay un tercer sufrimiento que es el sufrimiento que le impregna todo, dicen los budas. El otro día tuve una discusión en un grupo con Tritul Rinpoche, que es mi maestro, mi guía espiritual, y fue muy interesante, ¿no? Porque dice, bueno, el sufrimiento del cambio, ¿dónde está? ¿O dónde está? Es lo mismo que el cielo, está todo ahí. El problema, y tú dices, pero aquí hay ahora mismo energía negativa o positiva. ¿Qué hay aquí? Y entonces siempre con la sonrisita del hombre más humilde que yo he visto sobre la faz de la tierra, dice, lo que tú percibas, ¿qué quieres percibir? Y entroncamos como en la filosofía del tercer elemento, que no lo solté antes, que es que todo depende de tu percepción. Tú dices, ¿está medio vacío o medio lleno? Contéstame. Aquí medio vacío, porque algo físico, pero si yo te digo, por ejemplo, hay que ver qué mal está el empleo, o qué sueldos más bajos, y tú le dices, para animarlo, ¿no? Dice, pero está medio lleno y medio vacío. Y dice, sí, está medio lleno, pero no me lo creo. En fin, ese tipo de comentarios en los bares con una caña, tomando algo. Los personales dicen que no está ni medio lleno ni medio vacío, que está a rebosar. O lo menos es lo que digo yo. Porque por lo visto, tener un cuerpo y una mente humana es tan difícil. No sé, un lama dijo no sé cuántos eones, un número que pasa de trillones por trillones. Como esto es una oportunidad única que tenemos, ¿verdad? Y funcionamos con una máquina que solamente desactiva el 5%, ¿verdad? Entonces, la sombra va a depender de tu percepción. ¿Qué eliges pensar? ¿Qué eliges sentir? Tú eres un uno. Tú no dices qué he sentido en esta situación. Tú dices, voy a pensar. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y otro dice, bueno, ¿qué es lo que me está haciendo? Depende del tipo de personalidad. Que esto lo veremos esta tarde, esta tarde es cuando vamos a tener aquí una buena movida, porque hay tres buenos módulos. Fantástico. Y entonces, como lo que pensamos depende de lo que creemos, pues ya está. ¿Tú qué eliges pensar del gobierno de turno? ¿O qué eliges pensar de la comida que te han puesto este sábado con tu novia en un restaurante? Y tú siempre vas a tener la tendencia de ver una falta. En tu puzzle de tu vida siempre falta una pieza. Y tú eres el menos patológico. O los tipos A de personalidad los menos patológicos, ¿verdad, Ascensión? Pero después empieza a ver otro tipo de personalidad, ¡wow! Entonces, para concluir, como que la sombra es lo que los cristianos dicen el infierno, lo que los psicólogos clínicos dicen la neurosis, o los trastornos, ¿verdad? O lo que dicen los médicos, pues hay una enfermedad X, tiene un síndrome de Gilbert, o tiene lo que fuera. Porque todo lo que experimentamos en el cuerpo es efecto, por la ley del karma, o también llamada de causa y efecto, que es más correcto, del daño o el beneficio que le existe a los demás. Siempre que te pasa algo en el cuerpo o en la mente, algo hice yo mal. Pero sin culparte, sino reconocer errores. Y ponerte las pilas. No sé si te he contestado, porque era un poco ambigua la pregunta, así en principio sí. ¿Más preguntas? Hasta 4 voy a coger, porque ya me levanto. Yo no me he enterado de lo de la luz. ¿Lo de? Lo de sacar, habla, Eisenberg. Pero que yo no me enteraba al menos. ¿De qué? Que hemos hablado, puesto un ejemplo, me ha servido mucho que has dicho que
cuando un niño suspende, por ejemplo, hay que pensar en que está sacando su sombra y que realmente... Que tiene una función. Claro, tiene una función, el hecho de suspender es una llamada de auxilio, de atención, etc. ¿Cuál es un ejemplo de luz? ¿De luz? Sí. Pues hay mucho, por ejemplo, a él no le corresponde la tarea de darle la comida al perro y su padre que quiere ir a ver el furbo y no sé cuánto, no sé qué, y no tiene tiempo, sin decirle nada, va y le pone comida con la intención de que el padre tenga más tiempo y se vaya. Eso es luz pura, porque es... A ver, yo la primera frase que escuché de un gran lama era: olvídate de ti y beneficia a todos de todas las maneras posibles. Tanto así que lo tuve 10 años en un alto sitio que tiene en mi casa, esa frase. Yo siempre estaba en el 1. Pensador. ¿Más preguntas? Bueno, pues gracias.